¿Cómo le va? Un gusto de compartir una nueva edición de Hola Doctor. Hoy vamos a hablar de un órgano muy particular que tenemos nosotros en nuestro cuerpo humano, ¿no? Que es el hígado, que cumple muchísimas funciones y de eso nos van a explicar, pero que a veces también se enferma. Entonces queremos saber por qué se enferma y cómo evitar esas enfermedades. Acá hacemos mucha medicina preventiva y hay enfermedades que se pueden evitar. Está con nosotros la doctora Lucrecia Resórico, que es hepatóloga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? Bien dicho, ¿no? Hepatóloga. Es correcto. Es una especialidad que se dedica exclusivamente al hígado, totalmente. Sí, en forma particular, solamente al hígado. Ajá. Aunque a veces también hacemos alguna parte de las vías digestivas, Correcto. pero por lo general hacemos sobre todo enfermedades hepáticas. Claro. ¿Por qué elegiste esta profesión, esta especialidad? A mí siempre me gustó mucho todo lo que es clínico, todo lo que es preguntar, charlar con el paciente, revisar. No me gusta mucho hacer cosas invasivas, entonces... Como operar, por ejemplo. Sí. Entonces la consulta con un hepatólogo es eminentemente clínica. Yo hago preguntas, reviso y según eso saco conclusiones de lo que me parece que tiene el paciente. ¿La vía biliar tiene contacto directo con el hígado? ¿Sí, también forma parte? Sí, forma parte íntima del hígado. ¿Hay un dueto ahí entre el hígado y la vía biliar? Tal cual, es la que atraviesa todo el hígado. Vos pensás que el hígado es el que produce la bilis y la vía biliar vendría a ser como todos esos pequeños desagotes que van confluyendo como si fuera un árbol y terminan desagotando en la vesícula y después en el intestino. Claro. Lucrecia, ¿qué función fundamental cumple el hígado? El hígado debe tener varias funciones, pero lo más específico, algunos dicen que es una industria. ¿Están así? Sí, tal cual. Es una fábrica por un lado, porque tenés la fabricación de proteínas de la coagulación de la sangre, que nos valemos de esos análisis para ver cómo funciona. Produce también una proteína muy importante que es la albúmina, que es lo blanco del huevo. Bueno, es una proteína fundamental de nuestro organismo para mantener, digamos, el agua de las venas adentro de las venas, así que es muy importante. Es la casita del 40% de nuestras defensas, o sea que tiene un rol inmune muy importante. Y después tiene todas las funciones digestivas, todo lo que es la producción de la bilis y todo, y además almacena muchísimas sustancias, almacena energía en forma de grasa y en forma también de azúcares. Correcto. El alimento, ¿cómo va? Va al estómago, el estómago trabaja, lo mueve, y de ahí va al hígado, pasa al duodeno, que es la primera porción del tubo digestivo delgado, y de ahí el hígado vierte todas esas enzimas digestivas que son la bilis y empieza el proceso digestivo, sigue agarrando todo lo que son las grasas, las envuelve y facilita su absorción. Por eso es importante para la absorción de las vitaminas A, D, E, K, que son las que se absorben gracias a la bilis, junto con un montón de otras cosas, por supuesto. ¿Y el ser humano en general le presta la atención debida al hígado o lo castigamos en general? Independientemente de las enfermedades que vamos a hablar después, ¿no? Sí, a veces lo castigamos un poco porque, bueno, Argentina tiene un consumo alto de alcohol, entonces ahí el alcohol es un tóxico que va directamente al hígado y es donde se forma grasa, que le perpetúa el daño. Y después, cuando no prestamos atención y comemos demasiadas harinas, eso también, ese exceso de energía se transforma en grasa y se guarda dentro del hígado. Y si uno además es sedentario, es decir, esa energía no la gasta, no hace actividad física, esa grasa que está ahí almacenada empieza a ser tóxica. Claro. Contame un poquito más del alcohol. Alcohol, es decir, consumos elevados de alcohol, no aquel que se toma un vasito de vino, sino aquel que, o la bebida blanca, por ejemplo, estas mezclas que se hacen ahora, vodka, todo ese tipo de cosas. Vos tenés dos tipos de daño por alcohol. Uno, el daño agudo por alcohol, que es por ahí lo que vemos más en adolescentes o en chicos muy jóvenes que consumen grandes cantidades de bebida alcohólica refinada, más del 40% como vodka, como vos decías, las bebidas blancas, y la consumen con la particularidad de que la consumen con azúcar. Entonces, con bebidas energéticas, por ejemplo. Entonces, esa mezcla lo que hace es aumentar la velocidad a la que se absorbe el alcohol. Entonces, tenés picos de alcohol muchísimos más altos que si vos consumieras el alcohol solo. Y eso podés tener una hepatitis aguda de esa naturaleza. Y después tenés el daño crónico por alcohol. Las mujeres, la cantidad máxima recomendada es hasta 1 copa de vino por día, y en los hombres es hasta 2 copas de vino o 1,5 copas, dependiendo del tamaño de la copa, ¿no? La mujer debe tener mucho cuidado porque el hígado de la mujer es mucho más trabaja menos que el del hombre, ¿sí? Absorbe menos. En realidad lo que pasa es que las mujeres tenemos más porcentaje de grasa en el cuerpo.
Entonces, ahí el alcohol no pasa por ahí. Entonces pasa todo directamente para el hígado y además somos más chiquitas, tenemos menos peso. Sí, claro. Por lo tanto, a la misma cantidad de alcohol consumido tenemos más dificultades para procesarlo. Claro. ¿Es el único órgano que se regenera? No diría que es el único, porque la piel también. Bueno, la piel sí también. Pero de los órganos grandes, importantes del cuerpo, corazón, pulmón, cerebro, el único que se regenera sí es el hígado. Claro, sí. Pero no podemos vivir sin hígado. No, de ninguna manera, en menos de 24 horas. ¿Y por qué sí podemos vivir sin vesícula? Porque la vesícula en realidad es como el almacenamiento. Todo lo que produce el hígado de bilis lo va guardando ahí. Cuando vos comes algo que contiene grasa, la vesícula se contrae, libera toda esa bilis adentro del intestino. Ahora, cuando vos no tenés vesícula, es como que te quedaste sin lugar para guardar. Entonces, la vía biliar con el tiempo se ensancha y empezás a guardar bilis adentro del hígado. Adentro del hígado. Para hacer frente a la digestión, sí. Claro. Pues sabés que hace muchos años yo entrevisté por el diario a un especialista en hígado, un hepatólogo de Buenos Aires que vino, y él me dijo algo así como que no existen los ataques de hígado, sino que existen los ataques más de vesícula que de hígado. No existen los ataques. Uno dice, tengo un ataque de hígado que... Sí, eso no existe. No existe. No, si vos tenés un ataque al hígado formalmente dicho, te pones amarillo, haces piso oscuro, digamos, es otra cosa. Cuando vos tenés ese dolor de cabeza, dolor de los ojos, que sentís que tenés la comida que no la pudiste digerir, te sentís pesado, bostezás, todo lo que siempre me cuentan. ¿El bostezo tiene que ver con...? En realidad es una digestión lenta, entonces vos tenés toda la comida que está detenida en el tubo digestivo por algún exceso por lo general, y entonces toda esa comida ahí empieza a liberar gas y libera muchos mediadores químicos que hacen que vos quieras estar como el león que se comió recién una gacela, te querés echar y no querés hacer más nada. En reposo total. Eso es lo que genera. Y después, si tenés dolor, toda esta situación, dolor intenso, sobre todo en la parte derecha, de la parte de arriba del abdomen, ahí es posible que tal vez con ese exceso alimentario haya algún calculito que pasó y tapó ese drenaje de bilis hacia el intestino, y eso genera mucho dolor. ¿Calculito que arranca dentro de la vesícula? Y por lo general, como la vesícula es como una bolsita, si la bilis queda guardada ahí y no se mueve, puede tener la posibilidad de formar estas pequeñas piedritas que son sobre todo de colesterol. Entonces, cuando la vesícula se contrae, como que la disparás para afuera, y si se obstruye la comunicación entre la vesícula y el intestino, podés tener un problema en el páncreas, que eso es una situación más grave. Eso es lo que se llama pancreatitis. Claro, sí. Esas son situaciones mucho más graves, el dolor es mucho más intenso, no se ve con nada, es en el centro del abdomen. La persona vos la ves y está francamente descompuesta, puede haber fiebre, vómito, ya es un cuadro que por lo general va a la guardia. Sí. Y cuando la vesícula se complica mucho, ya el dolor es muy intenso. Sí, el dolor es en tipo de retorcijón, bastante intenso, no cede con ninguna posición. Y mucha gente toma Sertal y Buscapina, y eso es un error, porque eso muchas veces enmascara la presencia de otros síntomas. Entonces no consultas, no vas a la guardia porque el dolor cede parcialmente, te parece que se te va a pasar, y después la vesícula, si está tapada, vos pensás que es una bolsa que tiene tapada la salida, eso no va bien. Todas las personas, una de las cosas que he leído por ahí, es decir, que la pared interior de la vesícula a veces algunas forman piedras y otras no. Todas las personas pueden tener cálculo en la vesícula, o algunas podría decirse que no. Y eso depende más cómo venga uno de fábrica, cómo produce la bilis. La bilis no depende de la cantidad de agua que uno tome, como por ahí los cálculos renales, que por lo general se aconseja que uno tome mucha cantidad de agua. Para la bilis en realidad es medio como uno vino de fábrica. Hay familias enteras que son productoras de cálculos, y a los 15, 18 años ya están prácticamente todos operados de vesícula. Y después hay situaciones como el embarazo, por ejemplo, donde la vesícula cambia de posición y se vuelve más estática, entonces ahí es como que favorece la producción de cálculos. Y una vez que están los cálculos, ¿hay que conviene sacarlos o no conviene sacarlos? Es la gran pregunta que se hace la gente. Contrario a lo que todo el mundo piensa, que dice, tengo una piedra de 4 centímetros, me la voy a tener que sacar seguro. En realidad las piedras grandes es muy raro que se muevan de donde están. No se van a meter en el conducto, sino van a tapar. El problema es si son chiquitas. Ahí es donde verdaderamente los cirujanos aconsejan operarla, sobre todo si uno tiene algún viaje o algo pensado. La verdad que no sería ideal hacerlo teniendo piedras chiquitas en la vesícula. Y las piedritas en general uno las descubre por casualidad. Si se fue a hacer un estudio y dijeron, mira,
El estudio ideal para eso es la ecografía abdominal. Claro. Esa es la que mejor que la tomografía, mejor que la resonancia. Claro. Lo ideal es la ecografía abdominal, que es el método de screening. Piedritas que tienen un tamaño y van a pueden seguir creciendo o se mantiene ese tamaño. Pueden mantenerse el mismo tamaño, pueden crecer o pueden desaparecer. ¿Pueden desaparecer? Sí. Qué novedad, yo pensé que no. Así que, por regla general, uno trata de que si son chiquititas, operarlas por el riesgo de pancreatitis, ¿no? Claro. Y si son grandes, y por lo general la persona ya tiene algunos años encima, se pueden observar. Sí, si la pared de la vesícula no es gruesa, ni hay ninguna otra cosa más, se pueden dejar. Vamos a hacer una pausita. Dale. Estamos hablando con la doctora Lucrecia Resónico, que es conocida hepatóloga de Bahía Blanca, acerca del hígado y de las posibilidades que se enferme el hígado, y también vamos a hablar de la forma de prevenir esas enfermedades que pueden afectar al hígado. Señor director, si usted lo permite, vamos a hacer una pausa. Pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova, La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca, innovadiagnóstico.com.ar. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. Instituto del Corazón, jefe de servicio Dr. Carlos Yamun, staff de doctores Diego Yamun, José Carbonell, Claudia Nardelli, Viviana Santos, Jonás Braco. No te duermas con el monóxido. Si sentís dolor de cabeza, náuseas y vómitos, tendencia al sueño, ante una emergencia, comunicate al 107. Municipio de Bahía Blanca. Comenzá a pensar en tus próximas vacaciones. Techera Turismo tiene tu destino. Elegilo y viví la mejor experiencia del verano. Búscanos en las redes sociales como Techera Turismo. Segunda parte de este programa especial de Hola Doctor, que estamos hablando del hígado. No solamente de las funciones que cumple el hígado, la vesícula, sino también qué puede pasar cuando a veces se enferma, de qué se puede enfermar y cómo podemos evitar esas enfermedades. Estamos con la doctora Lucrecia Resónico, que es hepatóloga. Lucrecia, el hígado se puede enfermar a veces, ¿no? Más allá de todas estas agresiones que comentabas, de cuando tomamos mucho, de cuando comemos mucho, de cuando se llena de grasa. ¿El hígado graso se encuentra en una ecografía? Sí, es el método diagnóstico por excelencia. ¿Y esa grasa qué está? Porque yo me imagino un hígado graso, me imagino el hígado todo rodeado de grasita. ¿O es grasita que también tiene adentro? Es grasita adentro, como si fuera paté. Claro. En realidad. Entonces el hígado, en vez de tener ese tono rojizo que uno ve en la carnicería, por decirlo así, se transforma en un hígado que es mucho más amarillento y más blandito. Y esa grasa no es, obviamente lo recubre también, pero adentro genera toxicidad y dificultad para que el hígado cumpla sus funciones. Claro. Ese es el problema que hay. La pregunta, esa grasa, ¿cómo la sacamos? Es decir, una persona que le detectás tiene hígado graso. Es decir, de alguna manera lo contaminó. ¿Lo podemos descontaminar ese hígado? Sí, ni hablar, por supuesto. ¿Y que a través de la alimentación? Sí, de lo difícil, de ninguna pastillita, es dieta y actividad física. Claro. Vos sabés que yo estuve en el Congreso Argentino de Hígado ahora unos 2 meses y tuvimos la suerte de tener a Cormillot dándonos una charla, y él hablaba de la actividad física, lo importante que es, y nos decía que son 200 minutos por semana. De actividad física. De actividad física. O sea que la actividad física, más allá de la alimentación, la actividad física contribuye a que le saquemos la grasita de adentro. Sí, el músculo va y pide la energía al hígado cuando está funcionando. Entonces, cuanto más camine uno, haga sobre todo actividad física aeróbica, pero cualquier actividad física sirve, aunque sea pilates, no es obviamente lo efectivo que es caminar o nadar o correr. Pero bueno, lo mínimo que uno puede hacer, el músculo se activa y le pide esa grasa que está guardada y la consume. O sea, que le va sacando la grasita. La energía
Viene a ser las reservas. Las reservas que están ahí guardaditas. Son como las últimas que salen. Por lo general, las personas cuando empiezan a adelgazar y empiezan a hacer actividad física, primero se chupan un poquito la cara y la pancita es como lo último. Pero sí, sin lugar a dudas se puede. Y de hecho, cuando uno baja el 10% del peso corporal. O sea que si vos pesas 90, bajando 9 kilos, gran parte de la grasa del hígado desaparece, al menos la que es tóxica. Claro. Vos podés seguir teniendo grasa en la ecografía, pero ya no te hace mal. Y eso, más un poquito de alimentación que cuidamos. Es que es la combinación perfecta. Sí, tal cual. Bajar un poco las harinas, no pasar muchas horas sin comer. Y otra cosa que es importante, que por ahí uno habla mucho de dieta y actividad física, es dormir bien. Dormir por lo menos las 8 horas. Y hay mucha gente que si tiene sobrepeso puede tener una cosa que se llama apneas del sueño, que es que ronca y la respiración se interrumpe. Y eso también no es bueno para el hígado. Claro. Bueno, hablemos de hepatitis. No hay un solo tipo de hepatitis. Hay un montón. A, B, la más común es A, B, C. Sí, para Argentina A, B y C, y hay alguna E que es de los chanchos, pero bueno, eso es más para los hepatólogos. Contame qué es la hepatitis A. La hepatitis A es la hepatitis que teníamos antes en la infancia. Es esa hepatitis que le agarra a un chico en edad escolar, se pone amarillo, tiene fiebre, malestar general, hace el piso oscuro, la materia fecal más clara, pero eso ya en los chicos hace rato que no los vemos, porque a partir del año 2005 la vacunación contra la hepatitis A empezó a ser obligatoria. Mirá. Por lo tanto, hoy en día tener un chico con hepatitis A es muy poco frecuente porque es obligatorio vacunarse, entonces ya no vemos circular al virus como lo veíamos antes. Claro. ¿Y qué efectos negativos puede producir una hepatitis A o no nos damos cuenta? Si la padece un adulto, al revés que un chico, que la gran mayoría de los niños que la padecieron ni se enteraron que la tuvieron, los adultos, de cada 10 adultos que se enferman, 7 se ponen amarillos. O sea, en los adultos es mucho más sintomática, nos damos más cuenta que está. Y también, lo más pintoresco es que uno cambia el color, sobre todo de los ojos. ¿Cómo se pone? Y amarillos. ¿Amarillo la parte blanca? Amarillo la parte blanca. Y eso es importante porque hay mucha gente que come mandarina, zapallo y zanahoria que tiene las palmas de las manos amarillas. Pero eso es otra cosa. Claro. Hepatitis B. Bien, esa es... ¿Es la peor de todas? Es por ahí la más agresiva de todas, porque tiene casi un 1% que puede ser fulminante. Entonces, obviamente uno se preocupa cada vez que uno ve una hepatitis B porque no sabe qué va a pasar. ¿Cómo te das cuenta que tiene hepatitis B una persona? La gran mayoría lo mismo. Por lo general hay como un cuadro como si fuera una gripe, y después uno se pone amarillo. Ese es el síntoma. Pero no todo el mundo pasa por eso, porque hay un gran porcentaje que puede no tener ningún síntoma o tener solo la parte gripal que después cede. Si uno tiene un factor de riesgo, es decir, si uno tuvo relaciones sexuales sin preservativo, si uno fue sometido a transfusiones antes del año 92, o estuvo en hemodiálisis o trasplantado antes del año 92, son estudios que hay que hacerse. Porque ahí empezamos a hacer la detección de todas las hepatitis, sobre todo, especialmente de la C. Pero bueno, es como para poner un límite. Si uno fue sometido a alguna intervención o tomó conductas de riesgo o alguna droga, o se hizo tatuajes sin la higiene adecuada, eso también... Tatuaje, piercing, todo lo que involucre alguna aguja. Eso también es factor de riesgo para contagiarse hepatitis B, y estaría bueno que se hagan el análisis. Claro, ¿y qué consecuencias me decías? Algunas pueden ser graves. Bueno, los que se ponen amarillos por lo general consultan, entonces esas personas ya quedan controladas. Muchos se curan, la gran mayoría se curan, el virus queda dormido adentro del hígado y nunca vuelve a despertarse, pero se queda con uno. Y hay otras personas que un 10% más o menos, que el bichito se queda y sigue haciendo daño en forma muy silenciosa. Al hígado. Entonces ahí es donde está el problema, y a ese tenemos que ir a buscar, ese paciente que tuvo esa hepatitis y quedó haciendo daño, porque tenemos tratamiento para darle. Lo podemos, le podemos hacer que ese virus no haga más daño. Es con una pastilla por día. Pero largo plazo. ¿Hay una vacuna contra la hepatitis B? Sí, la vacuna es gratuita, obligatoria para los niños desde el año 2001 y gratuita para todos los adultos que deseen vacunarse. Yo mañana voy a una sala médica y demás, y yo vengo a ponerme la vacuna. Sí, es como vacunarse contra el tétanos. ¿Una sola? No, son 3 dosis en total. Una ahora, una dentro de un mes y una a los 6 meses. Y uno queda protegido mínimo por 10 años.
Los que somos profesionales de la salud o las personas que trabajan en la cárcel, nos chequeamos los niveles de anticuerpos. Pero para la población general, que es los que nos están escuchando, lo ideal es que se vacunen, aunque sea estas 3 dosis, una vez en la vida. Así que una hora, una de 6 meses y otra. Una al mes y una a los 6 meses. Igual cuando uno va a la salita te dan un cartoncito con todo escrito, la enfermera te explica, está bueno acercarse a la salita. Hepatitis C. Bueno, esa para Bahía Blanca es un poco más resonante por lo que nos pasó hace unos años atrás con las endoscopías. Es una hepatitis muy silenciosa que se contagia sobre todo por jeringas, agujas, todo los que son procedimientos invasivos. Y tiene la característica de que es muy raro que dé síntomas agudos. Es muy raro que los dé. Y entonces uno lo detecta porque o tiene grasa en el hígado en la ecografía, porque la hepatitis C puede dar grasa en el hígado y habría que descartar en todos los pacientes con hígado graso no tener hepatitis C. Correcto. O sea, tenés hígado graso, vamos a descartar. Hay que descartar hepatitis C. Después podés decir que es grasa, hepatitis C y algunas otras enfermedades. Lo que tiene es que hoy en día tiene tratamiento. Entonces, ¿cómo es? El tratamiento es súper sencillo de hacer porque dura 3 meses o menos. 3 meses. Con 2 comprimidos que lo cubren todas las obras sociales e incluso el Estado tiene en forma gratuita para dar el tratamiento. Y es una picardía no hacerse el test si uno tiene la sospecha de tenerla, porque la verdad que se cura en el 97% de los casos. Hoy en día es una enfermedad fácil de erradicar. ¿Y si no qué? Si no se cura, que puede tener consecuencias graves. Si no se cura, pasamos a la segunda línea de tratamiento. Pero si uno no sabe que la tiene, ese es el problema. Si uno no sabe que la tiene porque es silenciosa, con los años puede llegar a dar cirrosis. 20, 40 años de hepatitis te pueden llevar a la cirrosis y bueno, ahí tenemos que tratar específicamente eso. ¿Hay alguna otra hepatitis que convenga refrescar acá? No, estas son las que uno tiene que saber. La hepatitis A de los chicos que se contagia por contacto, la B predominantemente de transmisión sexual y la C, la oculta, la que tenemos que buscar en las personas que tienen más de 60 años. Nombraste la palabra cirrosis. ¿Qué es una cirrosis? Cirrosis tiene muy mala fama la palabra, porque por lo general uno dice cirrosis alcohol. Bebida, sí. Y no es así. Cirrosis quiere decir que el hígado está lleno de cicatrices. No dice la causa. Entonces, cuando uno dice, uno tiene una cirrosis por ejemplo, enfermedades autoinmunes o por las hepatitis mismas, la persona se asusta porque dice, no, pero yo no tomo. Sí, claro. Y la gran mayoría de las personas que tienen cirrosis pueden no consumir alcohol perfectamente. ¿Y la cirrosis es tratable o a veces se complica? Se puede complicar, Se puede complicar, tiene sus descompensaciones y ahí, bueno, sí es aconsejable que te trate un clínico muy experimentado, un gastroenterólogo, un hepatólogo mejor, pero sí tiene tratamiento y hay que ver si es necesario un trasplante. Hay opciones para todos. ¿El trasplante es una posibilidad? Sí, claro. Tal cual. Lucrecia, te agradecemos muchísimo. A la gente de Brix te regala un voucher. Muchas gracias. Ir allá, canjearlo por lo que quieras. Ha sido realmente un placer. Creo que ha sido muy clarito, uno de los programas más claritos en los cuales hemos hablado de un tema tan importante como es el hígado. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias, David. Estuvimos con la hepatóloga Lucrecia Resónico hablando del hígado, sus funciones, la vesícula, tantos mitos que hay. ¿Existe el ataque de hígado? ¿No existe? Y las hepatitis. Y lo más importante es que muchas de ellas se pueden prevenir y muchas de ellas contraídas la enfermedad también se puede tratar y se puede curar. Este programa usted lo puede ver en YouTube y también en el Facebook en Hola Doctor. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene. Hasta entonces.